Chicos, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí nosotros en el curso de física y estamos en el tema número 12, cambio de fase. ¿Ok? Bueno, nosotros debemos entender como la fase ya pues de la fase sólida, ¿no? La fase líquida y la fase gaseosa. Entonces, lo que nosotros vamos a observar en esta oportunidad es, recuerda que estamos en fenómenos térmicos y estamos observando los fenómenos cuando, ¿no? Los cuerpos cambian de temperatura, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros le suministramos o le quitamos calor? Esos fenómenos estamos observando. Y uno de los fenómenos, cuando nosotros le damos o le quitamos calor, es el cambio de fase. Entonces, justamente eso es lo que nosotros vamos a ver, jóvenes, el día de hoy, ¿no? El cambio de fase. Eso es. Vamos a ver entonces, ya bueno, ya que ustedes conocen la fase sólida, líquida y gaseosa, entonces ahora veamos los cambios de fase, ¿no? Que ustedes conocen, ¿no? ¿Se recuerdan? Esto lo hemos visto también en química, creo, no sé si lo hemos visto. Cuando pasa, por ejemplo, de sólido a líquido se le llama solidificación, ¿no? De sólido a fusión se le llama, perdón, de líquido a sólido se le llama fusión, de líquido a gaseoso se le llama condensación, no, perdón, de líquido a gaseoso se le llama vaporización, ¿no? Y este está de forma inversa, por esto hay que voltear la flechita, ¿no? Ahí está, hacia acá sería, ¿no? Y de gaseoso a líquido se le llama condensación. Entonces, por ejemplo, a ver, vamos a, mejor lo ponemos por algo así, mejor chicos, mira, sólido, ¿ya? Líquido y gaseoso. ¿Ya? Te lo van a tener así. ¿Eh? Entonces, mira, repito, de sólido a líquido, ¿cómo se le conoce como? Fusión, ¿no? Cuando, por ejemplo, se derrite algo, ¿no? Se derrite el hielo, por ejemplo, ¿no? De líquido a sólido, para que pase de líquido a sólido se le llama solidificación. Y en este caso, cuando el hielo, el agua se vuelve sólido, pues, ¿no? Se vuelve hielo, comúnmente decimos, ¿no? Aquí, jóvenes, se le llama vaporización, ¿ok? Y de forma inversa se le llama condensación, ¿ok? Condensación. ¿Sí, chicos? Bueno, en este caso, jóvenes, mira, en este sentido, si así, por ejemplo, wow, y van en otro sentido, ya, en este sentido aumenta la temperatura, temperatura T, ¿ya? Y si va en este sentido, disminuye la temperatura, ¿ok? ¿Está bien? O sea, en pocas palabras, aquí gana calor y aquí pierde calor. ¿Ok? Si va, por ejemplo, de líquido a sólido, pierde calor, disminuye la temperatura. ¿Se dan cuenta, chicos? Eso es lo que pasa, ¿ya? Pero ojo que todas las sustancias tienen una temperatura pues adecuada en la cual sufre un cambio de fase, ¿ok? Y cada sustancia, tanto pues como el agua, el aceite, el plomo, que es lo que tenemos acá, parece pues un ejemplito, ¿no? Mira, ¿ves? ¿No? Cambia de fase a cierta temperatura. Mira, por ejemplo, el plomo mira a una temperatura eh, que sería, a ver, en estado sólido, ¿no? Menos 20 grados Celsius, ¿no? Está en estado sólido, ¿ves? ¿No pones? A ver, sólido, claro, ¿no? Sí, sí, bueno, no se ve muy bien acá que es. Claro, mira, mayor, por ejemplo, igual debe ser aquí, ¿no? Mira, a 325 grados Celsius recién el plomo se vuelve, ¿qué cosa? Se vuelve líquido. Es a una temperatura de 325 grados Celsius, ¿eh? ¿No? Y si supera los 325 grados, ya con seguridad es líquido, ¿no? Entonces, recién a esa temperatura, 325 grados Celsius, cambia de fase, pero no pasa lo mismo, por ejemplo, con el agua, ¿no? Vamos a ver por acá un ejemplo del agua. Ya bueno, vamos a ver por acá debe estar. Sí, acá está, a ver, acá no está. Sí, acá está, Juan, justamente para el agua. ¿Qué significa esto? Generalmente el chico trabajaba con el agua, ¿no? Generalmente, pero es muy buena la explicación ahí en el texto con respecto por ejemplo, nos hacen del plomo, ¿no? Mira, por ejemplo, mira, para el agua, acá está, justamente, chicos, que es lo que más nos deja, ¿no? Para el agua, ¿ya? El punto de solidificación, esto ocurre a una temperatura de 0 grados Celsius. ¿Qué dice? Mira, este L se le llama calor latente. Ven, estos jóvenes, este de acá se le llama calor latente, ¿ya? Tanto de fusión como de solidificación es de 80 calorías por cada gramo. Grábense esto, por favor, ¿ya? Pero hay que especificar muy bien, ¿eh? Mira, acá está, mira.
el calor latente de fusión, así que esto me van a apuntar por favor, es de más 80 calorías por cada gramo, ¿ok? Y el calor latente de solidificación es de menos 80 calorías por cada gramo. Este menos, no te olvides que solamente significa que pierde calor. Repito, el menos significa que pierde calor. Eso nomás significa, chicos, ¿ya? Pero, ¿qué significará esto? No, claro que esto ocurre a una temperatura de 0 grados Celsius, ¿no? El agua tiene que estar a 0 grados Celsius para que pase eso, ¿no? ¿Qué significa este de más 80 calorías por cada gramo? Ah, o sea, mira, para que se fusione, o sea, fusión pasa de quién? De sólido a líquido, ¿te recuerdas? Ya, entonces, mira, y de solidificación pasa de líquido a sólido, no te olvides eso es muy importante. Entonces, ahora miren, 80 calorías por cada gramo. O sea, mira, si usted, por ejemplo, tiene un hielito a una temperatura de 0 grados Celsius, está bien, y tiene tan solamente un gramito, entonces miren chicos, si usted aquí le entrega una 80 calorías, ¿está bien? Le entregas 80 calorías, entonces con seguridad lo derrites. ¿Ves? Acá está el gramito de agua, ¿no? Y ya está derretido. ¿Pero a qué temperatura sigue? A cero. Este calor solamente sirvió para qué? Para cambiarlo de fase, más no aumentar la temperatura. Por eso este es un proceso isotérmico. O sea, no cambia la temperatura. Profe, a ver una preguntita. Y si yo tengo por aquí 2 gramos, bueno, es muy sencillo, ¿no? Si a un gramo le estás dando 80 calorías, a 2 gramos, ¿cuánto le tienes que dar? 160 calorías. ¿Ves? ¿Y qué pasa con eso? Lo vuelvo líquido. ¿Ves? Lo volviste líquido a los 2 gramos. ¿Y a qué temperatura está? A cero. Recuerda que el agua, para que cambie de fase, ¿no? O fusione, tienes que llevarlo a 0 grados Celsius, así no va a funcionar. Jóvenes, una preguntita, a ver, jóvenes. Y si tenemos, por ejemplo, 5 gramos, ¿y a cuánto tenemos que darle, chicos? ¿Cuánto tenemos que darle? Bueno, si le damos 80 a cada gramo, le tenemos 400, ¿no, chicos? 400 calorías, bueno. Y con estas 400 calorías, con seguridad, chicos, se vuelve, se vuelve líquido. ¿Te das cuenta? Eso viene a ser. Entonces, mira, a este calor necesario, ¿ya? A este calor que se necesita para cambiarlo de fase, se le llama calor de transformación. QT le ponemos, ¿no? Calor de transformación. Eso es, ¿no? Calor de transformación. Ahora, ¿cómo se encuentra ese calor de transformación? Bueno, es lo que tú has hecho ahorita, pues, ¿no? Mira, ¿ven? El calor de transformación es igual a quién. Simplemente viste la masa y lo multiplicaste por quién? Por el calor latente. Nada más. ¿Ok? Eso viene a ser, ¿eh? Entonces, más conocido como quémala. Quémala. ¿Te acuerdas de quémala? Esta vez, quémala. Quémala. ¿Ya? Pero fue una preguntita. Y si yo quiero ir en el caso inverso, a ver, por ejemplo, mira, tú tienes acá 3 gramos. ¿Ya? En estado líquido a cero, y tú quieres volverlo hielo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Quitarle. ¿No? Tienes que quitarle. Tienes que quitarle calor, no tienes que darle eso, tienes que quitarle calor. ¿No? ¿Y cuánto le vas a quitar? Bueno, a cada gramo, acá dice que hay que quitarle 80, entonces a 3 gramos tenemos que quitarle 240. Si tú le quitas, lo vuelves hoy. Acá también 3 gramos, ¿y a qué temperatura? A 0 grados Celsius. Mejor, bueno, lógico que el calor de transformación te va a salir cuánto, ¿no? El calor de transformación sería masa, sería 3 gramos por el calor de latente, pero ¿de qué? De solidificación. Calor de transformación sería 3 por calor latente de solidificación, que sería cuánto? Menos 80. Recuerda que está, pues, ¿no? Menos 80. ¿Y te da cuánto? Menos 240. ¿Pero qué significa este menos? Que hay que quitarle nomás. Eso significa nada más, ¿no? No me decir, profe, el calor es negativo, no, sino que solamente hay que quitarle, ¿ya? Y lo mismo, jóvenes, pasa cuando queremos vaporizar el agua. Cuando queremos vaporizar el agua, jóvenes, esto ocurre a una temperatura de ¿cuánto? De 100 grados Celsius. Jóvenes, de 100 grados Celsius. Entonces, muchachos, ahí justamente vaporizamos y lo condensamos. Ahí ocurre ese cambio de fase, ¿no? ¿Y cuánto es esto? 540 calorías por cada gramo, ¿no? Algo muy parecido a esto, chicos. Miren, vamos a ver. Ojo, no te olvides, a 540, ¿no? Ya, miran, por ejemplo, aquí. Muchachos, aquí miran 540 calorías. ¿Ok? 540 calorías. Miran, por ejemplo, no, tenemos, por ejemplo, a una temperatura de 100 grados Celsius, tenemos un gramito de agua. Está en estado líquido, ¿ya? Y tú quieres volverlo vapor. Vamos a ponerlo vapor.
Entonces, jóvenes, usted tiene que darle ¿cuánto? Tienes que darle 540 calorías. Le das 540 calorías y lo vaporizas. Y acá está un gramito y a qué temperatura a 100. ¿Ves? Fácil, ¿no? Esa es la interpretación. Mira, por ejemplo, acá a 2 gramitos, ¿cuánto tendrías que darle? Bueno, 540 por 2 sería 1080, ¿no? Si tú le das 1080 calorías, entonces con seguridad lo vaporizas, lo vuelves a vapor. ¿Ves? Lo vuelves a vapor. ¿Lo pones? ¿Listo? Por ejemplo, acá tenemos, supongamos que tenemos 5 gramos. Si tú quieres volverlo a vapor, a ver a cuánto tendrías que decirlo, 2500, 2700, ¿no? 2700 calorías y lo vuelve a vapor. ¿Ves? Entonces, a esa cantidad de calor que ustedes necesitan para cambiarlo de fase, ¿cómo le llamamos? Le llamamos calor de transformación. Acá está, pues. ¿Y cómo se calcula ese calor de transformación? Quémala. ¿Ves? Quémala. Claro, en este caso, pues el calor latente a ver, vamos a poner acá también, ¿no? Pues lo hemos puesto, a ver, para el agua, el calor latente de vaporización, es decir, que pasa de líquido a gaseoso, es de cuánto, de más 540 calorías por cada gramo. ¿Ves? Y el calor latente de condensación, es decir, que pasa de gaseoso a líquido, es de cuánto, de menos 540 calorías por cada gramo. ¿Qué significa el menos? Muy bien, que solamente hay que quitarle. Eso, jóvenes, significa el signo menos. No te vayas a confundir, por favor, ¿ya? Y bueno, entonces, ¿qué tienes que aplicar? Quémala, pues, quémala, ¿ves? Quémala, nada más. A ver, una pregunta, a ver, supongamos que sea el caso inverso, mira, ustedes están a 100 grados y tienen vapor. Supongamos que tengas, a ver, 3 gramos. Y esto tú lo quieres volver líquido. O sea, quieres condensarlo. Bueno, a cada gramo, acá está, ¿no? Por cada gramo yo necesito quitarle 540, entonces por 3 sería 1500, 1620. Mejor, entonces mira, si tú le quitas 1620, tú le quitas, mira cómo le quitas, ¿ves? 1620 calorías le quitamos, entonces lo vuelves líquido, con seguridad. ¿Y a qué temperatura? Sigue estando a 100. Recuerda que el agua cambia de fase, muchachos, a 0 grados Celsius y a 100 grados Celsius. Fijones, cambia de fase a esa temperatura, chicos. Ya, entonces, bueno, te van a venir luego problemas, generalmente con el agua te van a venir, no te olvides, el agua a 0 y a 100 cambia, ¿está bien? ¿Y cómo vas a obtener ese calor de transformación? O sea, para el cambio de fase, quémala, no te olvides de quémala, ¿está bien? Vamos con la práctica. Y aquí tenemos, bueno, nosotros nuestra práctica. Ya dice, determinar la cantidad de calor que se debe suministrar a 6 gramos de hielo que se encuentra a menos 20, a menos 20 grados Celsius, ¿eh? Para fusionarlo, o sea, tenemos que volverlo líquido, ¿está bien? Entonces, miren chicos, podemos utilizar nuestro diagrama de temperatura, miren con eso, acá está, mejor listo, entonces, bueno, lo tenemos a menos 20 grados Celsius, ¿ya? Y nosotros queremos fusionarlo, ¿y a qué temperatura fusiona? A 0 grados Celsius. Recuerden que acá el hielo está a qué temperatura, chicos, oh, perdón, ¿en qué estado está? Este en estado sólido, está bien, entonces lo que yo necesito es llevarlo a menos 20 grados Celsius recién, con un calor Q1. ¿Ok? Acá hay un cambio de temperatura. Y recién, jóvenes, aquí, mira, le voy a dar un calor de transformación, ¿no? Y con mira, primero, este calor Q1 sirve para llevarlo a 0. Ahora, en 0 lo voy a cambiar de fase y le doy ese calor de transformación. Con este calor de transformación lo vuelvo líquido. Entonces, mira, el calor necesario sería igual a quién? Al calor 1 más el calor de transformación. ¿Y cómo se calcula, jóvenes, el calor 1? Ah, acá hay un cambio de temperatura, se me atora. ¿Te acuerdas de se me atora? Muy bien, ¿ves? Más el calor de transformación, quémala. Porque como lo vamos a fusionar, pues calor latente de fusión, ¿ya? Entonces ahora, el calor sería calor específico. Ah, no te olvides, como este es agua y está en estado sólido, el calor específico del agua en estado sólido, ¿cuánto viene? Será ser 0,5. ¿Ves? No te olvides de eso, ¿eh? Cuando esté en estado sólido. Ya, entonces acá sería 0,5 por la masa. ¿Cuánto es la masa del hielo? 6 gramitos nomás, ¿no? La variación de temperatura final menos inicial. Siempre derecha menos izquierda, ¿no? Sería 0 menos 20, te da 20, pero 20, ¿no? Recuerda que te va a decir 0 menos 20, menos por menos te va a dar más, 20, te va a dar. Más la masa que sería 6 por 80, por 80, bueno, listo, calor es igual a 3 por 20, sería 60, más 480, 540 chicos, ¿ves? 540 calorías y con eso lo fusionas, ¿eh? Listo, ¿no? Así nomás es, ¿ves? La número 2 también pues es
Es similar también a esto, ¿no? La 2, la 3 también es algo similar, ¿no? Vamos a ver, mira, acá también la número 4 también es similar a lo que acabo de hacer, ¿no? Sino que te están cambiando de temperatura nomás, ¿no? Nada más, ¿no? A ver, determinar la temperatura. Ah, ya, mira, por ejemplo, la número 5 ya es un poco diferente, ¿ya? La número 5 es un poco diferente. Dice, en un recipiente de capacidad calorífica despreciable se tiene 12 gramos de hielo. Bueno, capacidad calorífica despreciable significa que el recipiente no gana ni pierde calor. Así que el hielo nomás es el que va a ganar y va a perder calor, ¿ya? A 0 grados Celsius se le suministra, entonces determina la temperatura final. Ah, entonces mira lo que pasa. A ver, vamos a ver, ¿qué es lo que sucede? Miren chicos, parece que el hielo está a 0 grados Celsius, ¿está bien? Entonces tenemos acá 0, ya está a 0. Y bueno, se le va a suministrar 720 calorías. Bueno, entonces jóvenes parece que eh, dicen determina la temperatura final, ¿no? Ahora, mire, entonces lo que podemos analizar es que, mira, acá va a haber un calor de transformación, ¿no? Un calor primero para convertirlo a qué? A estado líquido. Y luego, ¿no? Podemos llevarlo de repente, si hay más calor suficiente, ¿no? De repente pues puede aumentar su temperatura. Y acá te están viendo la temperatura final, pero hay que analizar, mira. Acá tenemos 12 gramos de hielo. Una pregunta, si tenemos 12 gramos de hielo, ¿cuánto necesitamos para, para transformarlo? A ver, ¿cuánto necesitamos, chicos? ¿Te acuerdas de quémala, quémala? A ver, quémala. A ver, calor de transformación necesito para convertirlo a líquido, sería la masa 12 por 80. ¿Está bien o no? Entonces, calor de transformación sería 12 por 8, 96, 960 calorías. Yo necesito para convertirlo a líquido, necesito 960 calorías. ¿Y cuánto le están entregando? 720. No, profe! Ah, ya, entonces, ¿qué cosa quiere decir? ¿Qué cosa quiere decir? Mira, quiere decir, jóvenes, que no todo se convierte no todo se convierte, jóvenes, en hielo, no, ni siquiera a lo que está pasando es que vamos a tener, jóvenes, parte, ¿no? De lo que está hay parte que va a estar en hielo y hay otro que va a estar todavía en líquido, todavía no se ha derretido todo, ¿no? Todavía no se ha derretido todo, porque yo necesito 960 para derretirlo toditito. Pero ¿cuánto se habrá derretido? Ah, entonces podemos calcular, sí, ¿no? Sería el calor de transformación, que sería 720, es igual a la masa por 80, por 80, ¿no? Entonces con el 0, 0, 90. 9, perdón, 9, ¿no? O sea, 9 gramos se han derretido. Acá hay 9 gramitos. 9 gramitos, perdón, 9 gramos están en estado líquido y 3 gramitos todavía estarán en estado sólido. Eso es lo que significa, chicos. Ya más o menos eso de aquí es lo que significa. Mira, por ejemplo acá, en la número 6, mira, en la número 6 que dice, mira, en un recipiente, mira, en un recipiente de capacidad calorífica despreciable, ¿no? Que no dice, a ver, se tiene 3 gramos de hielo a 0 grados Celsius, entonces vamos a poner acá a 0 grados Celsius, ¿no? Se le suministra 420 calorías, determine la temperatura final, ¿ok? Se le suministra 420 calorías, se le está dando, ¿ves? A 3 gramos de hielo. Entonces vamos a ver, miren chicos, acá creo que sí, ¿eh? Porque a 3 gramos para derretirla, a ver, quémala, 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 ¿cuánto sería? Sería masa 3 y 80, ¿no? 3 por 80, 240. ¿Y le está dando cuánto? 420. Entonces parece que sí. Sí va a aumentar la temperatura. Por acá está su temperatura final. Bueno, jóvenes, acá tendrá un calor 1 y acá estará el calor de transformación, ¿no? Entonces, ahí está, chicos. Ah, ya, ¿y por qué lo dibujo hacia arriba el calor de transformación? Porque estos jóvenes no aumenta la temperatura. ¿Ok? O sea, no varía la temperatura sigue estando en cero. Entonces, mira, el calor total, el calor que se le está entregando es igual a quién? Al calor de transformación más el calor Q1, ¿no? El calor Q1 es el que le va a hacer variar de temperatura. Calor dice que es 420, ¿ya? Es igual a calor de transformación, quémala, 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 más calor Q1, se me atora. ¿Está bien? Se me atora. 420 es igual a la masa, que es 3 por 80, por 80, más. Ojo que acá está en qué estado, está, está en líquido. Y cuando esté en estado líquido, ¿cuál es el calor específico del agua? 1. ¿Ok? 1. Entonces por acá sería 1. Sería, jóvenes, 1 por la masa, que es 3, por la variación de temperatura, que sería temperatura final, derecha menos izquierda, ¿no? Ahí está, 0. ¿Okay? Acá te quedan 240. ¿Está bien?
vas a restar, te queda 180. 180 es igual a 3 veces la temperatura final. 60. Es 60 grados Celsius. ¿Listo, jóvenes? Y esa es la respuesta. A ver, ese también está igualito. Ya, mira, por ejemplo, el número 9. Dice, de una congeladora se extrae 30 gramos de hielo a 0 grados Celsius. ¿Ya? Determine la cantidad de calor que se le debe suministrar como mínimo para que el hielo logre vaporizarse completamente. O sea, usted quiere vaporizar, en este caso el hielo, quiere volverlo vapor. Jóvenes, esta pregunta es la que yo te voy a dejar. Mira, el hielo está a 0. ¿Está bien? Y para vaporizarlo tenemos que llevarlo a ¿cuánto? A 100. Entonces, ojo que está hielo, ¿eh? O sea, está en estado sólido. Entonces tengo que primero cambiarlo de fase. Entonces, con esto lo cambio de fase. Calor de transformación 1. ¿Está bien? Con eso que hago, lo cambio de fase. Lo paso de sólido a líquido. Ya, una vez que ya está en líquido, ahora tengo que llevarlo a 100. ¿Ok? Con un calor 2. ¿Ves? Este calor sirve para cambiarlo de temperatura. Y bueno, ahorita lo tengo a líquido, pero a 100, pero todavía no lo vaporizo, entonces tengo que darle un calor de transformación 2. Con este calor de transformación 2 lo vuelvo vapor. Entonces, jóvenes, el calor necesario sería calor de transformación 1 más el calor 2 más el calor de transformación 2. ¿Está bien, chicos? Siempre hago este gráfico, siempre voy a hacer este gráfico. Entonces, el calor sería quémala, calor de fusión, más acá hay variación de temperatura, así que se me atora, más calor de transformación 2 que sería quémala. Pero calor de qué? De vaporización. ¿Ves? Ahora sí el calor sería, ¿cuánta es la masa? ¿Cuánta es la masa de la 9? 30 gramos, sería 30 por 80. Más acá en qué estado está, chicos. ¿En qué estado se encuentra? En estado líquido. Y en estado líquido, ¿cuál es el calor específico del agua, chicos? ¿Cuánto es? 1. No te olvides de eso, por favor. Sería 1 por la masa que es 30 y la variación de temperatura que sería 100 menos 0. ¿Eh? Más la masa que sería 30 por calor de evaporación que sería 540. Bueno, chicos, tenemos que multiplicar todo ello. Aquí te da cuánto, 3 por 8, 24, 2400. Más, aquí te da 30 por 100 que te da 3000. ¿Está bien? Más acá 3 por 54, ¿cuánto viene a ser? 162, ¿no? 16.200, claro. ¿Está bien? Listo es. Ya, bueno, sumamos, jóvenes, 16.000 más 2.000, 18.000, 21.600 calorías. ¿Ya? Ahora, recuerde usted también que una 1.000 calorías, ¿no? 1.000 calorías es igual a una kilocaloría, no es igual a una kilocaloría, ¿no? 1.000 calorías. Bueno, entonces si quieres expresarlo esto en kilocalorías, también lo puedes expresar como 21, a ver, acá me equivoco ya, 21,6 kilocalorías. Ya, joven, entonces eso es lo que ustedes tienen que hacer nada más, muchachos, aquí, ¿no? Tienes que eh, sumar esa cosita. Claro, que si vas de paso de casa, o sea, por ejemplo, si tienes de vapor y quieres volverlo líquido, se supone que te va a salir negativo, ¿no? Porque ese negativo solamente implica de que estás quitándole calor, ¿no? Estás quitándole calor, eso significa. Bueno, entonces, eso nomás se hace, ¿ya, chicos? Y ahora te voy a dejar un par de ejercicios para que ustedes pues lo puedan operar, ¿ya? Prácticamente, jóvenes, todos los de la tarea. Yo te voy a ayudar aquí, pero necesito que ustedes, y todo es agua, en realidad, todo es agua. Entonces, trabajo así como hemos hecho, ¿no? Recuerda que el agua cambia de temperatura a 0 grados Celsius y a 100. Tienes que estar atento en eso, ¿no? Pero es una pregunta, ¿y si fuera otra sustancia? Bueno, te tienen que dar a qué temperatura cambia y lo tratas tan similar como la del agua, ¿no? Pero generalmente a ese joven le viene agua nomás, muchachos. ¿Ya, chicos? Generalmente nomás no te viene agüita, chicos. ¿Ya? Entonces, jóvenes, vamos por esos 5 me presentan de la tarea y yo también te voy a ayudar en el transcurso de la clase. Vamos, jóvenes, a trabajar, por favor.